Problema 4.40. Una barra de acero y una barra de aluminio se unen para formar la barra compuesta mostrada en la figura. El módulo de elasticidad del aluminio es de 70 gigapascales y el acero es de 200 gigapascales. Considerando que la barra se dobla alrededor de un eje horizontal mediante un par M igual a 1500 Newton por metro, determine el esfuerzo máximo en el aluminio y el esfuerzo máximo en el acero. Entonces, para resolver este tipo de problemas, lo que nos están pidiendo es el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo que se produce al aplicar este momento. Entonces aquí se produce flexión, ¿no? Se van a producir esfuerzos normales. Todos conocemos el método normal, que cuando es de un solo material. Aquí tenemos dos materiales y usaremos el método, cuando tenemos dos materiales se usa el método de la sección transformada, el cual nos dice que al área de la sección transversal que tiene mayor módulo de elasticidad, en este caso el acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, a esa área la vamos a multiplicar por un valor de n que se le conoce como relación modular, ¿no? Entonces, aplicando el método de la sección transformada, entonces vamos a hallar el valor de n, que como ya dije se le conoce relación modular, y este es igual al módulo de elasticidad del acero dividido módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? El módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales y el módulo de elasticidad del aluminio es de 70 gigapascales. Operando, tenemos que el valor de n es igual a 2.857. Una vez hallado el valor de n, vamos a multiplicar esta área, el área del acero, por el valor de n. Para que esta área quede multiplicada por n, entonces es necesario multiplicar o 30 milímetros por n o 40 milímetros por n. Entonces, ¿qué dimensión vamos a multiplicar por n? Usaremos la dimensión que es paralela al eje donde se está aplicando el momento. Si vemos aquí, el momento se está aplicando en el eje, en este caso este sería el eje X, esto sería el eje Y. Entonces, como vemos, el momento se está aplicando en un eje Z. Entonces tenemos que multiplicar el valor de n por esta área 30 milímetros, ya que esta dimensión es paralela al eje donde se está aplicando el momento. ¿Y qué obtenemos con esto? Obtenemos que el eje neutro de la sección inicial, de la sección original, no varíe, ¿sí? Porque el eje neutro nos va a decir o nos va a señalar cómo varían los esfuerzos en esta sección transversal, ¿sí? Entonces, por eso vamos a multiplicar por n el valor de 30 milímetros. Entonces, en este caso sería 30, esta dimensión sería 30 por 2.857, y aquí tenemos que nos debe salir 85.71 milímetros, ¿sí? Ahora, una vez ya multiplicado esta dimensión por 2.857, ya tenemos garantizado que el área va a estar multiplicada por este valor, ¿no? Entonces vamos a poner las dimensiones. Esta dimensión sería 40 milímetros y la dimensión de acá sería 20 milímetros. Ahora procederemos a hallar la ubicación del eje neutro. El eje neutro, sabemos por teoría, es aquel eje que no sufre esfuerzos, ¿no? Que no sufre esfuerzos de compresión ni de tracción, ¿sí? Es aquella fibra que no se estira, ¿no? Por teoría. Entonces, el eje neutro
se llega a la conclusión en teoría de flexión que el eje neutro coincide con el eje centroidal de la figura, ¿sí? Entonces vamos a poner que el eje centroidal queda por aquí de toda la figura. Entonces este sería el eje Y, ¿sí? Sería el eje centroidal de toda la figura. Y también cuando se multiplicó por n, ¿no? Se multiplicó por n, el acero queda convertido a aluminio. Por eso se conoce el método de la sección transformada. Entonces toda esta sección quedó, por así decirlo, en aluminio, ¿sí? En aluminio. Eso conseguimos cuando multiplicamos la dimensión de 30 por n, ¿no? Entonces ahora vamos a hallar la ubicación del eje neutro, que como dije coincide con el valor del eje centroidal de la figura, ¿no? Entonces para eso vamos a poner los ejes locales de cada figura. Por ejemplo, esta figura la llamaremos figura 1, entonces será la figura 1, y la figura de acá arriba será la figura 2. Entonces, si esta es la figura 1, su Y1, o sea su eje centroidal local, va a ser igual a 20, ¿verdad? 20 milímetros. ¿Por qué 20? Ya que si todo esto mide 40, entonces su eje centroidal medido desde acá, desde la base, sería 20. Ahora ya haremos el eje centroidal de esta figura medido desde acá, desde la base, ¿no? Desde la base. Entonces, ya sabemos que esta distancia de aquí a acá vale 40 milímetros, y este eje centroidal de la figura 2 va a estar ubicado por aquí, ¿no? Eje centroidal local. Entonces vemos que de aquí a acá, si todo esto vale 20, de aquí a acá valdría 10, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que vale 10 milímetros. Entonces aquí hallamos 10 milímetros. Entonces aquí hallamos el eje centroidal 2. El eje centroidal 2 medido desde acá vale 40 más 10, 50 milímetros. Entonces hallamos el valor de Y, ¿no? El valor del eje centroidal de toda la figura. Entonces el eje centroidal de toda la figura sería igual al área total por Y. Esto es igual al área 1 por Y1 más el área 2 por Y2. Entonces aquí tenemos que Y es igual al área 1. ¿Cuánto vale el área 1? El área 1 vale 40 por 85.71 por su Y1. ¿Cuál sería su Y1 local? 20, ¿no? 20 más el área 2. El área 2 sería 20 por esta distancia, que tenemos que esta no varía, vale 30, ¿no? 30 milímetros. Sería 20 por 30 más 20 por 30 por el Y2, ¿no? ¿Cuánto vale el Y2? Ya lo hemos hallado que vale 50, ¿verdad? 50. Todo esto dividido entre el área total. El área total sería igual a la suma de esta área más esta área pequeña, que sería igual a 40 por 85.71 más 20 por 30, ¿verdad? Más 20 por 30. Operando, ya tenemos el valor de nuestro eje centroidal de la figura. Nos debe salir 24.468 milímetros. Una vez hallado la ubicación del eje centroidal de la figura, como dije, el eje centroidal de toda la figura nos va a dar cómo varían los esfuerzos en la sección transformada. Entonces esta sería la sección transformada. Voy a dibujarla acá otra vez. Aquí tenemos la sección transformada. Aquí lo estoy dibujando otra vez. ¿Sí? Todo esto es aluminio. Entonces aquí, como vemos, todo esto es aluminio. Y si es que la figura original fuera aluminio,
así, con estas mismas dimensiones que tenemos acá. Entonces los ejes, los esfuerzos variarían de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí vemos, si vemos aquí toda esta parte del eje neutro, donde está ubicado el eje neutro hacia abajo, estaría en atracción, toda esta parte sería atracción, y aquí hacia arriba estaría en compresión, ¿no? Esto sería el eje neutro. Entonces, esta distancia de aquí a acá sería y, ¿no? Entonces aquí ya hemos hallado y, aquí está el valor de esta distancia, ya hemos hallado y, entonces los esfuerzos varían de la siguiente manera. Si toda la figura original fuera aluminio, ¿no? Estaría así. Vemos que esta parte, las fibras del eje neutro hacia arriba están a compresión, y del eje neutro hacia abajo, del eje neutro hacia abajo están a tracción. Entonces en esta fibra estaría el esfuerzo máximo de compresión en el aluminio, y en esta fibra de acá abajo tendríamos el esfuerzo máximo a tracción, porque esas de aquí del eje neutro hacia abajo están a tracción del aluminio, ¿sí? Pero como vemos, el problema original no es aluminio, no es solo aluminio, es aluminio y acero. Entonces el método de la sección transformada nos da una herramienta muy importante al decir que el valor de los esfuerzos en el acero, en este caso el acero empezaría desde acá, ¿no? La figura original. Entonces los esfuerzos máximos en el acero, en este caso el acero sería, la figura original estaría aquí, entonces estarían multiplicados por el valor de n, o sea, es decir, los esfuerzos que hallamos del aluminio. Entonces los esfuerzos máximos del acero van a estar multiplicados por n, y si están multiplicados por n van a ser un poquito más grandes, ¿no? O sea, estarían por acá, aquí. Esos serían los esfuerzos que se producen en el acero. Son valores multiplicados por n. Por eso el método de la sección transformada es un método muy sencillo que permite hallar esfuerzos en dos materiales. Entonces aquí tenemos que el esfuerzo máximo, aquí tendríamos que el esfuerzo máximo de tracción en el acero sería igual al valor de n por el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio, ¿sí? Eso sería el esfuerzo máximo en el acero. Aquí también tendríamos un esfuerzo mucho mayor que el que se está produciendo si fuera aluminio, pero no nos interesa porque es muy pequeño. Nos interesa este valor, el valor más grande. Entonces aquí se tienen dos distancias cuando se hace la nomenclatura de las ecuaciones para hallar los esfuerzos. Esta distancia se le pone C' y esta distancia se le pone C. ¿Sí? Entonces el esfuerzo máximo en el aluminio, aquí tenemos que el esfuerzo máximo en el aluminio, aquí vamos a hallar el esfuerzo máximo en el aluminio, y ya lo tenemos aquí, el esfuerzo máximo del aluminio, que ya sabemos que está a compresión, entonces vamos a poner acá compresión. El esfuerzo máximo del aluminio a compresión es igual al momento multiplicado por la distancia que hay del eje neutro hacia la fibra más alejada, que sería C', o sea, por C', dividido la inercia respecto al eje centroidal. Sí, esta inercia la vamos a hallar respecto a este eje centroidal de toda la figura, ¿sí? Y el esfuerzo máximo de tracción en el acero es igual a n por el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio, ¿no? Por
por el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio, ¿sí? Y el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio, ¿cómo se halla? El esfuerzo máximo de tracción en el aluminio sería igual al mismo momento, pero esta vez multiplicado por esta distancia C, ya que el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio está del eje neutro hacia la parte de abajo, sería C por C dividido la inercia, M por C dividido la inercia, ¿no? Entonces, ya tenemos todos los valores, ¿sí? Solamente nos faltaría hallar esta inercia respecto a este eje centroidal, ¿no? Eso nos faltaría hallar, la inercia respecto a ese eje centroidal. Para eso usaremos el teorema de Steiner, ¿sí? El teorema de Steiner, de que como son dos figuras compuestas, entonces calcularemos la inercia respecto a ese eje centroidal por el teorema de Steiner, ¿no? Recordando nuestra estática. Entonces, vamos a poner las distancias. Ponemos las distancias. Ya le hemos hallado esas distancias. La distancia también. Las distancias. Vamos a hallar las distancias requeridas para aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Para hallar la inercia respecto al eje centroidal de la figura, que ya lo hemos hallado, ¿no? Esta distancia Y vale 24.468. O sea, tenemos que hallar la inercia respecto a este eje. Y igual a 24.468, ¿sí? Entonces vamos a poner esta distancia, ya tenemos que esto vale 40. No olvidar que las unidades están en milímetros. Esto vale 20. Y1 ya lo habíamos hallado aquí. Y1 vale 85, que diga 20. Aquí está, Y1 vale 20. Y1 vale 20. Y Y2 valía 50, ¿no? Esta distancia vale 50. Y2 vale 50, ¿no? Ahí está. Que aquí lo hemos hallado. Entonces, esta distancia vale 85.71 y esta distancia vale 30 milímetros, ¿no? Entonces el teorema de Steiner dice que la inercia respecto a este eje centroidal local es igual a la inercia local del eje 1 a la inercia de la figura 1 respecto a su eje local, que sería este. Su eje local sería este, a la inercia de la figura 1 de este rectángulo, que sería nuestra figura 1, ¿no? Este rectángulo grande sería igual a la inercia de este rectángulo respecto a su eje local, que estaría ubicado a una distancia de 20, más el área por la distancia que hay del eje de toda la figura, menos la distancia local. A este le vamos a llamar Y1 asterisco. Entonces sería por Y1 asterisco todo esto al cuadrado, ¿sí? Más la inercia 2, es decir, la inercia de esta figura respecto a su eje local, que sería este, más el área de esa figura, que sería el área 2, aquí sería área 1, su área de la figura 1, por Y1 al cuadrado más el área 2, por la distancia Y2 asterisco al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia Y2 asterisco? Sería la diferencia entre esta distancia, ¿sí? La diferencia entre el eje centroidal local, que está ubicado a 50, menos el eje centroidal de toda la figura, que está ubicado aquí. Entonces esto sería Y2 asterisco. Entonces de la figura podemos sacar el valor de Y1 asterisco
y 1 asterisco es 24.468, 24.468 menos 20, ¿no? Sería esto menos 20, entonces y1 asterisco sería igual a 4.468, ¿sí? Y y2 asterisco sería igual a esta distancia 50 menos y, que sería 24.468, no sería igual a 50 menos 24.468. Entonces aquí tenemos que y2 asterisco es igual a 25.532. Entonces, una vez ya hallado esas distancias, ya podemos hallar la inercia respecto al eje centroidal. Entonces la inercia es igual a la inercia de la figura 1 a la inercia de este rectángulo grande, que sería igual a su base que sería 85.71 por la altura vale 40, pero elevado al cubo, ¿no? Dividido 12, ¿sí? Más el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? El área 1 vale 40 por 85.71 por la distancia y1 asterisco al cuadrado, ¿no? Que vale 4.468 al cuadrado, ¿sí? Más la inercia de la figura 2, la inercia respecto a su eje local de la figura 2, que sería igual a la base, su base que vale 30 por su altura, que vale 20 al cubo, dividido 12, más su área, que serían 20 por 30 por la distancia y2 asterisco al cuadrado, ¿no? Que vale 25.532 al cuadrado. Operando, tenemos que la inercia nos debe de salir 936.904.379 milímetros a la cuarta. Entonces, ya una vez hallado la inercia, ya podemos hallar lo que nos piden. Nos están pidiendo el esfuerzo máximo de compresión en el aluminio. Sí, me están pidiendo el esfuerzo máximo del aluminio, pero el esfuerzo máximo de aluminio es de compresión, ¿sí? Aquí está, como yo lo dije en la figura, y acá está el aluminio, esta compresión, entonces por eso estoy pidiendo esfuerzo máximo de compresión en el aluminio, y es igual al momento por C' dividido la inercia, ¿sí? C', acá está, ya había puesto C'. ¿Y cuál es la distancia C'? La distancia del eje neutro a la fibra más alejada, ¿no? Que es donde se producen los esfuerzos más grandes a compresión, ¿no? Aquí está como la figura lo indica. Entonces tenemos que el momento es igual a 1500 newton por metro. Lo vamos a poner a milímetros, sería 1500 newton por metro. Un metro es 1000 milímetros. Entonces el momento ya lo convertí en newton por milímetro. Por el C', es esta distancia, que sería igual a 60, aquí vemos 60 menos y, ¿no? Menos el valor del eje, de la distancia del eje centroidal, entonces sería 60 menos 24.468, entonces esta distancia está en milímetros, ¿sí? Dividido la inercia vale 936.904.379 milímetros a la cuarta. Entonces aquí tenemos milímetro y milímetro me da un milímetro al cuadrado. Con este milímetro a la cuarta me quedará milímetro al cuadrado. Entonces aquí operando nos debe salir que el esfuerzo máximo de compresión en el aluminio es igual a 56.89 newton dividido milímetro al cuadrado me da megapascales.
olvidar que este es un esfuerzo a compresión, entonces de repente hay algunos autores que le ponen signo negativo. Ahora para hallar el esfuerzo máximo en el acero, aquí habíamos hallado que el acero sufre esfuerzos a tracción, ¿sí? Aquí está, son esfuerzos que varían linealmente, entonces sufre esfuerzos a tracción del acero es igual al valor de N por el esfuerzo máximo de tracción del aluminio, ¿sí? Entonces el valor de N ya lo tenemos, ahora vamos a hallar el esfuerzo máximo de tracción del aluminio. El esfuerzo máximo a tracción del aluminio es igual a M por C dividido la inercia, ¿sí? C, ¿cuál sería C? Esta distancia que equivale al eje centroidal de la figura. ¿Cuánto vale C entonces? 24.468, ¿no? milímetros. Entonces tendríamos el momento otra vez 1500 newton por metro, pero metro es 1000 milímetros por la distancia C, que vale 24.468 milímetros dividido la inercia, ¿no? que vale 936.904.379 milímetros a la cuarta. Milímetro con milímetro me da milímetro al cuadrado, con este milímetro a la cuarta me queda milímetro al cuadrado. Tenemos que el esfuerzo máximo de tracción en el aluminio nos debe dar un valor de 39.174 y newton dividido milímetro al cuadrado me da megapascales, ¿sí? Megapascales, pero ese no queremos, queremos el esfuerzo máximo del acero. Entonces el esfuerzo máximo de tracción en el acero es igual a N. ¿Cuánto vale N? 2.857 sería igual a 2.857 por el esfuerzo máximo de tracción del aluminio, que ya lo hemos hallado, que es este valor que está aquí, que sería 39.174 megapascales, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos que el esfuerzo máximo de tracción en el acero es igual a 111.9 megapascales. Esto sería la respuesta. Eso es todo. Gracias.